This lecture is brought to you by the virtual campus of the Reformed Baptist Seminary. For information on other courses or seminary programs, please contact us at info@rbseminary.org or go to our website, rbseminary.org. Muy bien. Entonces, ahora que hemos visto que todos estamos bajo la condenación del pacto de obras por causa de la caída de Adán, vamos a mirar ahora las buenas noticias y estudiar el pacto de gracia. Si buscas en tu Biblia por la expresión pacto de gracia, no la encontrarás. Cae esto en la categoría de la Trinidad. Si buscas por ella, no la encontrarás, pero si buscas lo que la Trinidad o el pacto de gracia significa, la encontrarás, porque esta es una idea bíblica. Vamos a comenzar leyendo el párrafo 2. Vamos a ver si esto funciona. Muy bien. Aún más, el hombre, habiendo traído sobre sí mismo la maldición de la ley por su caída, aquí se ve nuevamente una alusión al pacto de obras, que se llama la ley, y creo que este es el lenguaje bíblico que se ocupa para esta categoría. Le plació al Señor hacer un pacto de gracia, donde Él libremente le ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriendo de ellos fe en Él para que puedan ser salvos, y prometiendo darles a todos aquellos que han sido ordenados para vida eterna su Espíritu Santo para hacerlos desear y capaces de creer. ¿Cómo fueron Adán y Eva salvos? ¿Fueron salvos? ¿Es el concepto de salvación o de ser salvo algo que viene en el Nuevo Testamento o también en el Antiguo Testamento en su periodo? Para algunos grupos consideran que el concepto de salvación, vida eterna, estaba ausente del Antiguo Testamento o no muy claro en el Antiguo Testamento. Los socinianos, por ejemplo, leemos en su catecismo, Recovian, en 1600, lo encontré, este catecismo, no porque lo haya estudiado, sino que lo encontré en los institutos de Francis Turretin, que lo cita para que podamos entender el socialismo. En ningún lugar encontrarás en la ley de Moisés, ya sea la vida eterna o el don del Espíritu prometido para aquellos que obedecen los preceptos de la ley, como es evidente que son prometidos en la ley dado por Cristo, 1652. Entonces, lo que los socianistas creían, no que solamente el pacto de Moisés no entregaba vida eterna, lo cual también lo creo, sino que ni siquiera estaba revelado en el Antiguo Testamento y durante el periodo mosaico en su pacto. Y vemos también una segunda cita, que viene de una correspondencia, donde dice: en esto yo no estoy de acuerdo con usted, que parece conceder que los piadosos en el Antiguo Testamento miraron a Cristo en aquellas ceremonias y sacrificios en la cual Él estaba tipificado y que fueron salvos en la esperanza de su venida, una cosa de la cual no estoy persuadido en ninguna manera. Entonces vemos que los socinianos no creían que Cristo estaba presente en el Antiguo Testamento y que la vida eterna era algo
que la vida eterna fuera ofrecida en ese tiempo, y que a través de la tipología, Cristo, en su forma, la sombra, para aquellos que creían en Él, que eran justificados por creer en Él, lo que sí creo. El socianismo negaba la idea de un pacto de gracia. Un pacto de gracia que cubría desde lo que se prometía en Génesis hasta Apocalipsis o Revelación, que solamente hay una economía de salvación, una forma de salvación por la gracia de Dios. No lo creían. Pusieron el énfasis en la discontinuidad. Serían los hiperdispensacionalistas de su época, separando los dos testamentos y oponiéndolos incluso de una manera que no se encontraba ninguna unidad entre ellos. Y la razón por la que los menciono a los socianistas es que los bautistas fueron categorizados junto con ellos. El socianismo y los bautistas fueron en la primera confesión de fe, en su largo título mencionaban de que una confesión de varias iglesias bautistas falsamente llamadas anabautistas, y también era una forma de rechazar esta acusación de que ellos no estaban entre aquellos que rechazaban la teología reformada, y particularmente el pacto de gracia, entendido a través de las Escrituras. Entonces, veremos cómo los bautistas podían afirmar que hay una discontinuidad entre los testamentos, y veían una discontinuidad en la forma en que el pacto de gracia va desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Pero al afirmar esta discontinuidad, nunca comprometieron la continuidad de como lo hacían los socialistas. Entonces, vemos que el objetivo del pacto de obras era obtener la vida. Ahora ha sido fue transgredido por Adán en su pecado. Pero eso no es el fin de la historia. Dios dijo que iban a morir. Pero hay una forma en la cual la condenación llegó cuando comieron de él. Llegó su fin de vida espiritual y echados del Edén. Pero la totalidad del efecto de la condenación no llegó sobre Adán y su esposa en ese mismo día, porque Dios es un Dios de gracia y misericordia. Y Dios, una vez que el pacto de obras fue transgredido y el pecado entró al mundo, trajo otro pacto, un pacto de gracia, en este momento, para traer a Adán y para traer a los creyentes, aquellos que habrían de creer, la manera en la cual el pacto de obras iba a llevarlos a la vida eterna. Entonces leemos en el primer párrafo del párrafo 2, aún más, el hombre habiendo traído sobre sí mismo la maldición de la ley por la caída, le plació al Señor hacer un pacto de gracia. Esta declaración es probada por las Escrituras, primero por Génesis 2:17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque en el día en que coman de él morirán. Entonces vemos que hay una consecuencia específica en caso de transgresión, que era estar bajo la maldición de la ley. Y también leemos en Gálatas 3:10, porque todos aquellos que confían en las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito aquel que no se mantiene en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las guarda o las hace. No tengo tiempo para explicar
cómo el pacto de obras se relaciona con el antiguo pacto. Espero mostrarlo después. Pero no es solo la posteridad física de Abraham, los judíos, que tenían la circuncisión bajo la ley. Todo ser humano está bajo la condenación de la ley sin ser parte del antiguo pacto. ¿Cómo? Porque todos estamos en Adán. En Adán fuimos creados y Él es nuestra cabeza, y su condenación vino a ser también la nuestra. Entonces estamos malditos bajo la ley y su condenación, y estos son los dos textos que son usados en la confesión para asegurar que el hombre trajo sobre sí la maldición de la ley por su caída, y que eso incluye a todos los seres humanos. Una vez que el pacto de obras fue transgredido, no podía dar vida. No hay provisión en el primer pacto de obras para reparar en caso de falla. Si obedecías, tenías vida. Si la desobedecías, había muerte. No hay nada que se haya proveído de un mediador para que viniese y para reemplazar lo que tenía que hacer Dios. Era un nuevo pacto. Hablaremos más de eso, pero podemos ver que para ser salvos necesitábamos un nuevo pacto. Y este es el por qué el pacto de gracia fue dado. Porque la única forma que podíamos tener del nuevo pacto era la muerte. Entonces, para traer la vida, porque Dios tiene gracia y misericordia, es un Dios que da vida eterna sin que el hombre lo merezca. Eso es lo que llamamos el pacto de gracia. ¿Qué se ofrece en este pacto de gracia? ¿Cuál es la restipulación? Hablamos de esa palabra, que es lo que se requiere para la promesa. Entonces vemos en la siguiente parte del párrafo donde Él, en ese pacto, Él libremente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriendo de ellos fe en Él para que puedan ser salvos. Entonces el pacto de gracia ofrece vida eterna, salvación, perdón de los pecados. Y lo que se requiere para recibir esas bendiciones es la fe. Fe en el mediador de esa promesa, de ese pacto, que es Jesucristo. Esta oferta se refiere también al protoevangelio, que lo han escuchado tal vez en Génesis 3, versículo 15, el cual viene a través de una maldición pronunciada sobre la serpiente, pero que es una bendición para los creyentes. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Él te aplastará la cabeza y tú le herirás el calcañar. Justo cuando el pecado entró al mundo, ¿qué es lo que Dios hace? Proclama el Evangelio. Proclama la forma de salvación. Anuncia a Cristo. Por supuesto, no se está refiriendo a Él, llamándolo Cristo aquí. Lo llama la simiente, la descendencia de la mujer. Notemos que está en singular masculino, que aplastará la cabeza de la serpiente. Y esta promesa es lo que la teología reformada ve como el pacto de gracia. En el Antiguo Testamento no estaba en una forma de pacto, estaba en forma de promesa. Después profundizaré. Este es el entendimiento bautista, que tenemos que compararlo con el paido bautista. Pero
todos los pactos que vemos en el Antiguo Testamento, todos están relacionados a esta promesa. Y la promesa sería reafirmada mientras las historias del Antiguo Testamento progresaban. En el pacto abrahámico, Dios también habla de Abraham y su descendencia, a través de la cual todas las familias de la tierra serían benditas. El pacto mosaico también tiene muchas provisiones que apuntan a Cristo a través de tipos, formas, sombras que revelaban más acerca de esa promesa del Redentor. Algunas profecías vinieron y después tuvimos el pacto davídico, que habla más acerca de esta simiente que vendría de la familia de David, de su linaje, que sería un rey. Entonces ves una progresión en el Antiguo Testamento que empieza con la promesa. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, sus narrativas, mantenemos esa línea principal que nos ayuda a entender hacia dónde va la historia. Tratamos de seguir la promesa, la simiente. Efesios capítulo 2, versículo 12 dice: recuerden que en un tiempo anterior estaban separados de Cristo, hablando de los gentiles creyentes, ajenos a la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa. ¿Ven esa expresión? Los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces muchos pactos, pero solamente una promesa. Y los pactos estaban relacionados, construidos alrededor de esta promesa. Entonces es la forma en que leemos el Antiguo Testamento. Leemos buscando la promesa. Cuando predicas del Antiguo Testamento, lo hacemos a través de una predicación histórica redentiva. Tratamos de seguir la historia de la redención a través de las promesas de Dios, y esos pequeños actos de redención que ocurrían en el Antiguo Testamento, Éxodo, por ejemplo, y todos los actos de redención de Dios, donde muestra su poder, y todas apuntaban hacia Cristo. Si tú quieres, como una parábola, lo que iba a suceder, un preview, una sombra de la realidad que iba a venir cuando Cristo apareciera, cuando será cumplida la promesa. Pero aquellos que fueron salvos en el Antiguo Testamento, ¿cómo fueron salvos? Fueron salvos por fe en la promesa, en la misma forma de salvación que nosotros heredamos en el Nuevo Testamento. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos estaban antes del cumplimiento y nosotros estamos después del cumplimiento de la promesa. Ellos creyeron en Cristo antes de que viniera y nosotros creemos cuando ya vino y fue cumplido en Él. Entonces, esa es la unidad básica del pacto de gracia. Vemos que hay una salvación, una forma de ser justificado por fe, un solo plan de salvación en toda la Biblia. Y por eso que le llamamos el pacto de gracia. Ahora vamos a ver el entendimiento paido-bautista del pacto de gracia. Y ahora vamos a hablar, vamos a separar, como dije, tanto el paido-bautista y el bautista. Ahora vamos a tomar otro camino. Y aquí, lo que la confesión, nuestra confesión bautista omite, es decir, es fundamental para entenderlo de manera adecuada a la teología paido-bautista. Lo que me refiero es que lo que no decimos es fundamental a lo que decimos en la confesión para entender el distintivo bautista.
Entonces aquí lo que está ausente de la Confesión de Londres, pero sí lo encontramos en la de Savoy y en la de Westminster. Eso es lo que leemos en la de Westminster. Este pacto fue administrado en el tiempo de la ley y en el tiempo del Evangelio. Bajo la ley fue administrado por, y luego continúa y explica los tipos y las formas y la estructura del Antiguo Testamento que administraba el pacto de gracia. Bajo el Evangelio o en el Evangelio, cuando Cristo, la sustancia, fue exhibido, las ordenanzas en las cuales este pacto es dispensado son, aquí tú encuentras o ves lo que mencioné en el título, en el entendimiento paido-bautista, un pacto bajo dos administraciones. Toda la administración del pacto de gracia y la nueva administración del pacto de gracia, todos son la administración del mismo pacto de gracia. La de Savoy tiene algo similar, no sigue exactamente la de Westminster en su fraseología y sus párrafos, pero descubrimos el mismo entendimiento básico de un pacto, aunque este pacto ha sido diferentemente y de maneras varias administrado en respecto a las ordenanzas y las instituciones en el tiempo de la ley y también desde la venida de Cristo en la carne. Sin embargo, la sustancia e eficacia de ella para todos sus fines espirituales y salvíficos es uno y el mismo, bajo en la cual en las varias dispensaciones es llamado el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces ven que para los reformados paidobautistas, desde Génesis 3.15 hasta el libro de Apocalipsis, es el Evangelio, es la administración del pacto de gracia. Por supuesto, hay detalles que se aplican, que donde no todos los paidobautistas están de acuerdo en todos los detalles, y esta idea básica del pacto de gracia, pero este creo que es el principal, es los estándares de Westminster, es donde empezamos como bautistas y en la cual nos separamos también de esta idea de una sustancia del pacto de gracia administrada por dos diferentes administraciones en el Nuevo y el Antiguo. Entonces, en ambos confesiones encuentras el mismo paradigma, un pacto de gracia administrado en dos partes, en el Antiguo y el Nuevo, las cuales son diferentes administraciones del mismo pacto de gracia. Entonces la idea principal es que la unidad del pacto de gracia es encontrada en toda la Biblia. Y estamos de acuerdo en varias cosas, pero estamos en desacuerdo en que la única diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Pacto es externa, con respecto a sus elementos externos. Los paidobautistas creen que en ambos pactos está la misma sustancia, solo la diferencia es con respecto a lo externo en sus elementos. Los bautistas no estamos de acuerdo con este entendimiento. Creemos que el Antiguo y el Nuevo tienen diferentes sustancias. Entonces, la forma en que se articula el punto de vista paidobautista, ellos hacen una distinción entre, por un lado, la sustancia del pacto de gracia y por el otro lado, lo externo en su administración de él. Y recuerden que esto es fundamental para la teología paidobautista, su distinción entre la sustancia de la gracia y el trasfondo, la administración de la gran estructura que administra la sustancia. Y verán cómo funciona. Primero, déjenme citar a Hermann Witsius, que es un teólogo principal del siglo XVII, en su libro de 2 volúmenes, La economía de los pactos entre Dios y los hombres, es un estándar entre los paidobautistas, y se pueden ver que en el pie de página hay una
una reseña. Es un asunto de gran momento que aprendamos a distinguir y a considerar el pacto de gracia, ya sea en su sustancia o esencia, como la llamamos, o como en sus diversas maneras propuestas por Dios con respecto a sus circunstancias bajo diferentes economías. Si vemos la sustancia del pacto, solo es una, no es posible que sea de otra manera. Pero si atendemos a las circunstancias del pacto, fue dispensada en diferentes maneras y en diversas maneras, bajo varias economías, por la manifestación de la sabiduría de Dios. Entonces, ustedes ven que el entendimiento o la distinción entre sustancia, lo cual es la gracia, es salvación por gracia, fe a través de Cristo solamente, y las circunstancias, lo externo, su administración de este pacto de gracia. Entonces, ¿cuál es el uso de esta distinción entre lo externo y su sustancia externa? Este es el distintivo para justificar el paidobautismo y entender el asunto de la iglesia mezclada en su eclesiología paidobautista. Ya veremos. Los paidobautistas afirman que en el pacto de gracia encuentras dos realidades. Hay dos niveles, si quieres verlo, del mismo pacto, dos formas en la cual puedes estar en el pacto de gracia. Está el nivel espiritual y el nivel natural, lo interno y lo externo, lo invisible y lo visible. Estas distinciones que tú puedes escuchar de tus amigos presbiterianos tratan, a veces lo dicen en la forma de la iglesia visible, puede estar en la iglesia visible sin estar en la invisible. La invisible son los escogidos, los salvos, aquellos que han nacido de nuevo, que tienen fe y son salvos. Pero lo externo, lo natural, los elementos naturales son aquellos que nacieron de padres que están en el pacto y que no necesariamente han nacido de nuevo, pero aún estar en la iglesia, pueden recibir el signo del pacto. Y para ellos, esa realidad está basada tanto en el antiguo y el nuevo pacto. Recuerden que son dos administraciones del mismo pacto. Antiguo y nuevo solamente cambian en sus elementos externos, no en la sustancia. Entonces, cuando ves, si quieres entender cuál es el pacto de gracia, tú no solamente tienes que ver el nuevo pacto. Para los presbiterianos, tienes que también mirar el antiguo pacto y ver cómo el pacto de gracia era en ese tiempo, y que te va a revelar cuál es la naturaleza del pacto de gracia, cómo llegas a él, qué es lo que obtienes de él. Hay tres consecuencias cuando lo vemos de esa manera. Primero, el pueblo del pacto de gracia es un pueblo mezclado, la iglesia. Los reformadores en la eclesiología, que diferente de los bautistas, creen en las iglesias nacionales, creen en las instituciones visibles de la iglesia universal. Nosotros sí creemos en la iglesia universal, pero que no está institucionalizado. El catolicismo romano tiene institucionalizado la universal, y los reformados también se separaron de Roma, pero también compartían lo de la visión de la iglesia nacional con gobierno local, y nacías en Ginebra, tenías padres cristianos, tú eras parte del reino de Dios, y por supuesto tenían una buena soteriología,
no creían que te salvabas por bautizarte, pero entendían que era justificado por fe sola, solamente por gracia. No tenían una eclesiología que se ajustara a la soteriología de la doctrina de la salvación. Aquí se separan estas cosas. La iglesia no está basada en la salvación para el presbiteriano, está basado en la estructura del pacto en la cual son salvos. Hay personas generadas y otros no. La gente está en una estructura, en una iglesia de multitudes nacional, donde tienes una iglesia mezclada, pero tienes una forma de ver el pacto que justifica esto, y en su punto de vista creo que hay algo que es consistente. No creo que sea bíblico, pero teológicamente y lógicamente la forma en que ellos lo ponen calza. Entonces, en la Confesión de Westminster, capítulo 25, párrafo 1, vemos que como se ve este punto de vista del pacto de gracia, un pacto de gracia en dos administraciones, también afecta a la Iglesia. La Iglesia Católica Universal, la cual es invisible, consiste en el número total de los escogidos que han sido, son o serán juntos en uno bajo Cristo, que es su cabeza. Entonces aquí ven que la Iglesia, cuando la definimos de acuerdo a lo invisible, a lo interno, en ese aspecto del pacto de gracia, incluye solo los electos, solo aquellos que creen. Pero ahora la Iglesia no es solamente definida de acuerdo a lo interno del pacto de gracia, sino que también de acuerdo a lo externo. Este es el distintivo con los paidobautistas. El párrafo 2, la Iglesia visible, la cual también es católica universal en el Evangelio, no confinada a una nación, como fue en la ley, consiste de todos aquellos a través del mundo que profesan la verdadera religión junto con sus hijos. Entonces, en el Antiguo Testamento había solo un reino, Israel. Ahora se extiende a muchas naciones que están incluidas en la Iglesia visible, que está compuesta no de aquellos solamente que están regenerados, no solamente que aquellos que están con la realidad interna del pacto de gracia, que nacieron de nuevo, que tienen gracia, sino que profesan la verdadera religión. Es algo externo. No tienes que profesar y tener no solamente tienes que ser salvo y ser parte de la iglesia, que junto con sus hijos son la iglesia visible, y la cual que justifica la eclesiología es basada en la distinción que vimos entre la sustancia y la administración del pacto de gracia. Puedes estar en la administración sin tener la sustancia, pero aún así eres parte de la iglesia. Entonces vemos cómo la distinción de la sustancia justifica su eclesiología. Es claro, podemos volver después en ese mismo tema si quieren responder más preguntas, si quieren más hacerme después. Entonces, es posible para los paidobautistas estar en el container del pacto de gracia. Puedes estar en la iglesia, en la administración de lo visible, que administra el pacto de gracia, sin compartir lo interno, el aspecto interno del pacto de gracia, el contenido, la gracia, la sustancia. ¿Por qué tienen esta distinción básica? William Ames, quien fue un pastor de la iglesia en Holanda, encontró refugio, apuntaba hacia una membresía regenerada en su iglesia. Creo que puede ser una de las razones por qué los bautistas disfrutan de Ames, pero era paidobautista y también apuntaba a la teología del pacto de ellos, aunque apuntaba hacia la membresía regenerada. Él dice en su libro La médula de la teología, aquellos que solo son creyentes por profesión, aunque ellos se mantienen en esta sociedad, la iglesia visible, son miembros de esa iglesia, así como es una iglesia católica, tanto en su estatus externo concierne. Son cristianos, están en la iglesia, pero no son salvos.
en lo interno o lo esencial del estatus no pertenecen, porque hay una distinción en el pacto de gracia que puedes tener lo externo sin lo interno. Entonces, esta es la primera consecuencia de este punto de vista del pacto de gracia, que nos trae a un pueblo mezclado, una iglesia mezclada, que era verdad en ambos pactos. Por supuesto, creemos que Israel es una iglesia mezclada, si se puede usar iglesia. Creemos que el pueblo del Antiguo Testamento era mezclado por otras razones, pero que explicaremos después. Pero aplican eso, la iglesia mezclada de Israel en el Antiguo Pacto, a la iglesia del Nuevo Testamento, porque creen que hay que definir el pacto de gracia. No solo puedes mirar el nuevo, sino que también tienes que mirar el antiguo, que era también una administración del pacto de gracia, y tienes que importarlo en su naturaleza hasta el Nuevo Testamento. La segunda consecuencia, el Antiguo y el Nuevo Testamento tienen la misma sustancia y difieren en lo externo. Bueno, como he mencionado, déjenme citar nuevamente a William Haynes. El Nuevo Testamento es nuevo en relación a lo que existió en el tiempo de Moisés y en relación a la promesa hecha a los padres, pero es nuevo no en la esencia, sino en la forma. Entonces, lo que es nuevo acerca del nuevo no es la esencia, la gracia, sé que puede, de lo que obtienes de él, sino que ya fue proveído en el antiguo pacto, porque era una administración del pacto de gracia. Lo único que es nuevo es la forma. Los sacramentos han cambiado. El aspecto universal que pasamos de Israel a todas las naciones. La forma de adoración pudo cambiar. El fin del templo y su adoración y el cumplimiento del nuevo pacto en su comunidad, que adoraba de manera diferente, pero es solo lo externo, la sustancia es la misma. Pero esta es la identidad en el Antiguo y el Nuevo que justifica la ciudadanía mezclada de la Iglesia. Debería tal vez haber empezado con la segunda en vez de la primera, hubiera sido un orden más lógico. Tal vez lo cambie para una próxima oportunidad. Pero vemos que el pueblo del Pacto de Gracia es un pueblo mezclado, y aquí entendemos el porqué. Porque identifican lo nuevo y el antiguo como el mismo pacto. ¿Fue el antiguo pacto un pueblo mezclado? Por supuesto que lo fue. En Israel habían salvos, regenerados, creyentes, que el Nuevo Testamento los llama, estoy buscando una palabra en inglés, un remanente, dentro de un pueblo nacional en la cual también había gente que no era salva, pero ellos no eran salvos, aunque estaban en pacto con Dios. Eran llamados el pueblo de Dios. Ellos estaban bajo el antiguo pacto, y debido a que esto era el pacto de gracia administrado por el antiguo pacto, podemos mirar a él para definir de manera adecuada qué es el pacto de gracia e importar lo que hemos encontrado a el nuevo pacto, porque es el mismo pacto, solamente cambia en lo externo. Entonces, la parte de la sustancia también se volvió una realidad en el nuevo, porque era el mismo pacto. ¿Por qué era mezclado? ¿Por qué fue mezclado en el antiguo pacto? No era porque nadie se pudiese unir, no era porque los paganos fueran introducidos sin una manera apropiada de obediencia,
de recibir los sacramentos que Dios requería que se hiciesen, era porque la posteridad de aquellos que profesaban fe eran incluidos. Y este es lo mismo que se explica el por qué los paidobautistas ven a la iglesia como una comunidad mezclada, porque sistemáticamente su propia posteridad es considerada en el pacto independiente de la conversión. No necesitan nacer de nuevo para estar en el pacto, solamente necesitan nacer nacionalmente de gente que está en el pacto. Y esa es la forma en la cual ellos ven el antiguo pacto en el nuevo, y para recibir el signo, la circuncisión en el antiguo, y ahora eres un pacto, eres del nuevo pacto. Y no era necesario, y es por esto que el nuevo también es mezclado. Esto nos trae a una tercera consecuencia. La posteridad de aquellos que profesan la fe pertenecen al pacto de gracia. Este es el porqué la práctica del paidobautismo es puesto en un pacto, en un entendimiento de pacto, del pacto de gracia, donde cuando vamos a Génesis, donde dice: y estableceré mi pacto entre ti y tu descendencia después de ti a través de las generaciones, en un pacto eterno, ser tu Dios y el Dios de tu posteridad. Incluye a Dios a la posteridad de Abraham en el pacto con él, y decirles que ellos recibirían el pacto, el signo del pacto, y ser llamados el pueblo de Dios. Sí, así es. Por supuesto, hay no solamente una forma de ser el pueblo de Dios. No significa lo mismo con respecto al antiguo pacto y con respecto al nuevo pacto, no es lo mismo, pero esta es una distinción donde los bautistas y los paidobautistas hacen. Entonces, los paidobautistas ven el antiguo pacto como una administración de un pacto de gracia. Ellos importan lo que vieron ahí en Génesis 17:7 como perteneciente a la realidad del pacto de gracia. El pacto de gracia no es solamente establecido con los creyentes, es establecido también con los creyentes, pero también con su posteridad. Y entonces tienen que ser considerados el pueblo de Dios y en el pacto con Dios y recibir el signo del pacto. Y ahora el signo no es la circuncisión para entrar al pacto, sino que es el bautismo. Por eso ellos bautizan a sus hijos. Francis Turretin escribe: segundo, en particular, de todas las partes del pacto de gracia, la cual es el mismo en ambos casos, tal es la cláusula del pacto que Dios será nuestro Dios y el Dios de nuestros descendientes. ¿Ven? Para Turretin, este es una parte de la esencia, de la sustancia del pacto de gracia. Cuando eres un creyente, Dios es tu Dios y también el Dios de tus descendientes. ¿Por qué? Porque como ha sido propuesto a Abraham y renovado a Moisés en una visión, y frecuentemente en la legislación confirmada en la captividad y después de ella, así ninguno se ha propuesto que el pacto de gracia como la fundación de todas las bendiciones y de todas las bondades celestiales. Yo no estoy de acuerdo con el señor Turretin aquí, pero entiendo lo que está diciendo, que hay una sola manera en toda la Biblia que dice cómo Dios se vuelve tu Dios: cuando tienes fe y cuando tú naces de alguien que tiene fe. Estás también en el pacto. Así es como
ellos practican el paidobautismo. Entonces, puedes entrar al pacto de gracia por fe. Abraham entró por fe, pero no necesariamente necesitó fe para entrar en el pacto de gracia. Para obtener la sustancia necesitaba la fe, pero solamente entrar en la administración visible no necesita fe. Entras lo visible por fe y también necesitas la sustancia, pero si naces de padres cristianos o creyentes en cualquier testamento, estás en el pacto de gracia, y así es como terminamos con el paidobautismo. Estar en el pacto de gracia no necesariamente te salva, y por eso tienes una iglesia mezclada. Muy bien, si hacemos un resumen de lo que hemos visto en la lectura, para tomar un descanso, el paidobautistas ven el pacto de gracia como un pacto bajo dos administraciones. Este es lo básico, la forma básica en la cual explican el paradigma de los presbiterianos en su teología. Un pacto, dos administraciones. Esto es el entendimiento de Westminster del pacto de gracia. La distinción entre el contenido y el contenedor. Ahí está el pacto, la sustancia, y lo externo, su administración, lo invisible, lo visible, lo interno, lo externo. También ven el pacto de gracia como un pacto mezclado, porque hay dos niveles. Tú puedes estar externamente bajo el pacto, ser llamado pueblo de Dios sin ser salvo, porque hay una distinción entre lo externo y lo interno de sus elementos del pacto que toman para ser llamados. También al pacto de gracia, pacto activo, será el pacto de gracia. Creo que también toman de que el antiguo pacto es también el pacto de gracia, donde también es mixto, por supuesto, pero donde se hacen distinciones que es bíblico, porque también para ellos el pacto de gracia es el antiguo pacto es el pacto de gracia, y así como también porque también lo predefines el pacto de gracia por el nuevo pacto, que es el mismo, es solo cambia en su forma externa, pero son externamente el mismo. Y también terminamos donde la posteridad de los creyentes están en el pacto de gracia, y así es como también recibimos lo bautismo, porque es un hijo del pacto. Entonces aquí está la teología que está ausente de la Confesión Bautista de Londres. Aquí es donde nosotros esto no lo confesamos, lo rechazamos, y el rechazado de nuestros primeros padres bautistas. Y después del break vamos a ver cómo se define el pacto de gracia y cómo lo hacen distinto los bautistas.